Muy buenas tardes, Alfredo, Carlos. Y me preguntabas, Carlos, que si había alguna noticia o algún evento que quisiera comentar. Pues mira, yo poco en noticias oigo, leo, lo que fuera. Yo creo que entre las cosas para mantenerse esperanzado es no estar al día en todo, yo creo. Darle, darle un poquitico de tiempo y panorama a las cosas y no las noticias. Pero ayer, mm, de pura casualidad, eh, escuché que un exagente de seguridad o alguna cosa así de Maduro que está en la cárcel en Estados Unidos le mandó una carta a Trump, estableciendo ya mucho más directamente las relaciones del gobierno de Maduro, inclusive desde Chávez en adelante, con todos los carteles importantes de México, Colombia, etcétera, y que estaba dispuesto a entregar información ya mucho más precisa. Bueno, pues eso fue como la gran noticia, entre otras razones, porque a raíz de, digamos, estas lanchas que han estado trancando en el Caribe, las exportaciones de coca a Europa han crecido de una forma exponencial, queriendo con ello decir que en alguna forma se están afectando las rutas, pero tienen la necesidad de emplear otras rutas, entre otras razones, porque el ingreso del gobierno de Maduro depende muchísimo de la venta que haga de todas las cosas del narcotráfico. Yo luego muy rápidamente recorrí noticias de las Caracol y toda serie de noticieros nuestros comentando eso. Y la gran pregunta que queda, bueno, ¿qué pasaría? Pues seguramente Trump no llevó una cuarta parte de su flota marítima al Caribe simplemente para amenazar. Yo creo que sí va a haber cosas certeras. ¿Y eso en qué afecta a Colombia? ¿En qué afecta a las elecciones? En un momento en donde seguramente si hay cualquier tipo de efecto sobre Colombia, pues de parte de Estados Unidos eso sería como la gran disculpa de la izquierda para seguir con su lenguaje de polarizado como tal. Entonces quería destacar eso, que yo creo que las relaciones con Venezuela, tanto de las FARC como los helenos, yo sinceramente en la reinserción y todo ese tipo de cosas creo que han sido muy pocos los que fueron sinceros en eso y el resto simplemente sigue operando. Em, Está en una situación geopolítica muy compleja, pero yo creo que a la postre va a ser muy sano, va a ser muy sano porque yo creo que se van a revelar una serie de eventos, relaciones, etcétera, que han estado muy ocultas, pero que explica en buena medida la financiación que ha tenido el gobierno nuestro desde Chávez en adelante para haber llegado al cruito donde se halla en este momento. Eso creo que es una noticia positiva. Eso era, Carlos. Bueno, muchas gracias por compartirlo, Gustavo. ¿Puedo hacer un Mo- comentario? Adelante, Alfredo, por favor. ¿Te parece muy oportuno el llamado de atención sobre la noticia que Gustavo nos trae, en el sentido del impacto que está teniendo esta presencia de los Estados Unidos frente a Venezuela y que todavía no tenemos claro qué decisiones se van a tomar? Pero en principio hay desviaciones de droga hacia Europa. Me preocupa sobre todo desviaciones hacia el mercado interno de droga, porque el mercado interno en Colombia, en Venezuela, también es muy grande. Nosotros tenemos una población de jóvenes que está afectada con el riesgo de la droga o que puede afectarse gravemente con esa situación. Y me preocupa que en los próximos meses ya empecemos a sentir las consecuencias de ventas para el consumo interno. Eso por un lado. Y por otro lado, Gustavo, mencionabas que habría una posibilidad de intervenir, ¿no? Pero me parece que posibilidad de intervenir en Colombia, yo esperaría que no cometan el error de hacer una acción en Colombia, porque eso sería catalizado favorablemente por los candidatos del gobierno actual, con básicamente llevándolo a decir que el imperialismo está penetrando a Colombia y que necesitamos que el pueblo se una
para defender la integridad territorial de Colombia. Entonces yo esperaría que no cometan un error de alguna acción para el caso de Colombia. Pero muy relevante tu comentario, Gustavo. Eso da para una conversación. Bueno, muy bien. No, y justamente hemos tenido acá algunas personas sobre todo de territorio de la zona de Santander, que nos comentaban sus relatos en el Catatumbo, no necesariamente trabajando alrededor de la droga, pero sí en un contexto en donde la cotidianidad está a la orden del día de la droga y del tránsito y de, digamos, todo el flujo que hay. Cómo la droga también es la moneda en algunas zonas del país, eh, y eso pues ha ido cambiando y pues definitivamente es algo como que aparece una y otra vez en el discurso de algunos de estos líderes, castigando la producción, pero hablando muy poco del consumo, ¿no? Que es como un discurso que omite, que se olvida de esa otra parte que es la que finalmente financia y argumenta que exista una producción enorme, muchas veces lejos. Entonces, bueno, esperemos que la serenidad nos permita a nuestros líderes y a nosotros estar bien en nuestros territorios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, también con estudios en Harvard University Law School, con un máster en Economía en Boston University, con un programa de alto gobierno de la Escuela de Alto Gobierno de la Universidad de los Andes. Y bueno, una carrera extensa, nutrida, de ejercicio como abogado, focalizado en temas de derecho económico internacional, con énfasis en integración andina y regional. Y bueno, yo creo que podríamos tomarnos varios minutos leyendo todos los cargos y el ejercicio profesional, eh, que realmente es muy destacado, pero yo creo que esto nos permite también darnos una idea de la envergadura y del alcance que ha tenido pues este desarrollo. Nuestro invitado se llama Alfredo Puentes Hernández y estamos muy agradecidos de poder contar con tu presencia aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, Gustavo, por la invitación, especialmente una invitación que me hizo hace ya varias semanas Gustavo González para que reflexionara sobre la esperanza y qué la está impidiendo en Colombia, con el fin de alguna manera, superar ese lenguaje polarizado y destructivo que nos está afectando tanto en el país y de aportar a la construcción de confianza mutua, que de alguna manera mantiene la línea de Celebremos Colombia. Yo estaba mirando los programas que ustedes están llevando a cabo, son inspiradores, son muy positivos para amplificar todo aquello que pueda celebrarse sobre Colombia y generar esperanza y sobre todo que Colombia se convierta en un país de referencia en cuanto a desarrollo y en cuanto a valores. De manera que me siento muy honrado de la invitación y le agradezco profundamente la posibilidad de conversar con ustedes esta tarde. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Y bueno, justamente tú nos compartiste previamente esta conversación varios de tus pensamientos alrededor de esa esperanza, y de los obstáculos que tenemos como sociedad, cómo podríamos enfrentarlos. Nos encantaría entrar directamente en materia. ¿Cómo es esta esperanza que tu percepción te merece? Muchas gracias, Carlos. Yo estuve sistematizando mi reflexión en tres puntos. Primero, ¿qué celebro de Colombia? ¿Qué podemos celebrar de Colombia, en mi opinión? En segundo lugar, ¿qué no celebro de Colombia? Y por último, ¿qué habría que cambiar para poder celebrar en próximas décadas? Entonces, esa fue como el orden que desarrollé y si ustedes lo tienen a bien, podríamos empezar por lo primero, digamos, ¿qué considero que puede celebrar, que podemos celebrar? Y me parece que tal vez lo más interesante a celebrar de las últimas 3 décadas, de los últimos 34 años, es la adopción de la Constitución del 91 y el Estado social y democrático de derecho que adoptamos
luego de más de 100 años de la Constitución del 86, que se mostró como insuficiente frente a la crisis social, política, de violencia, del narcoterrorismo, de la insurgencia, del debilitamiento del Estado que vivíamos en los años 90, con el asesinato de un candidato presidencial, con el avance impresionante de la economía paralela. Algo parecido estamos viendo ahora. Y así fue como nos unimos alrededor de algunas metas, unas metas que básicamente fueron modernizar a Colombia, dar una mayor participación ciudadana, garantizar esa mayor participación ciudadana y establecer un pacto social, un nuevo pacto social basado en la democracia y en el reconocimiento de derechos. Eso fue el acuerdo que logramos en el 91. Ahora bien, cuando nosotros miramos, voy a hablar de un tema formal, pero vale la pena que lo recordemos. Cuando miramos el preámbulo de la Constitución y el artículo 1, ¿qué fue lo que acordamos? Ahora que lo quieren cambiar y hacer una constituyente y cambiar, porque consideran que hay que cambiarlo, simplemente. Pero ¿qué acordamos hace 34 años? Primero, acordamos establecer un orden político, económico y social justo que asegurara a todos los colombianos y colombianas la vida, la dignidad humana, la convivencia pacífica, la justicia y la igualdad. Y segundo, acordamos que ese orden político y social justo se hiciera dentro de un marco democrático, participativo y pluralista, donde prevaleciera el interés general, no el interés de un grupo, sino el interés general de todos los colombianos. Y en ese contexto, que es un poco formal, yo creo que podemos celebrar algunos avances, algunos resultados. Yo quisiera referirme para iniciar la conversación a, a tres logros, que son unos en materia social, referirme rápidamente a algunos indicadores de reducción de pobreza, desigualdad, derechos. Segundo, a el esfuerzo que hicimos en estos 34 años, con ires y venires, con altibajos, pero esfuerzo en hacer políticas públicas que fueran concertadas, que fueran coherentes, con respeto de la legalidad y orientadas al bien común. Y por último, me quiero referir a otro tema que celebro profundamente, y es la notable transformación de la imagen internacional de Colombia. Y ahorita le podría hacer algunos comentarios sobre cada uno de ellos. Sobre el tema de los avances en pobreza y desigualdad, vale la pena recordar que cuando nos reunimos en la Constituyente y aprobamos la Constitución del 91, Colombia tenía niveles de pobreza monetaria superiores al 50%, igual incluso en el año 90 superiores al 60%. Y en el año 2015 logramos reducir la pobreza a niveles del 28%, es decir, del 58, del 60%, bajamos la pobreza monetaria de todo el país al 28%. En el año 24 volvió a subir un poco y estamos en 32, pero es un avance realmente notable en la lucha contra la pobreza. Podemos ahorita ver qué barreras hay para continuar ese esfuerzo. En segundo lugar, quisiera destacar en materia de la defensa de los derechos el rol que ha tenido la Corte Constitucional en un arsenal de jurisprudencia para proteger los derechos constitucionales de los colombianos. Eh, Uno mira, voy a mencionar algunas de las áreas en donde se han consagrado derechos, se han desarrollado derechos: la población desplazada, el sistema de salud incluyente, la protección de poblaciones discriminadas, perdón, las mujeres, los pueblos indígenas, las poblaciones LGBTI, derechos como el libre desarrollo de la personalidad, como derechos como la paz, la infancia, la adolescencia, el derecho a la honra y el buen nombre. Ahora que hay tantos ataques personales, desde las autoridades a los particulares, como los jueces de la República están saliendo con sentencias y jurisprudencia que defienden la honra y el buen nombre de los colombianos.
De manera que yo sí destacaría esa defensa de derechos y esa consagración de derechos que ha tenido la Corte Constitucional. También destacaría otro tema que lo podríamos llamar como el acceso ciudadano a la justicia. Cuando uno tiene algún problema, ya sea con una EPS o que no le contesta el sector público, tenemos la acción de tutela que se creó con la Constitución del 91. Este año llegamos a la tutela de 11.6 millones de tutelas que hemos presentado a los colombianos. Y en el año 24, el año que acaba de pasar, se presentaron casi 1 millón de tutelas, 963.000 tutelas, sobre todo por el tema de salud, con esta situación tan dramática que hay en el sistema de salud, que se ha asfixiado financieramente, pues la gente está cogiendo a muchas tutelas. Y eso es un tema destacable, que hay la posibilidad de acceder a ese mecanismo. Y por último, yo destacaría también en este campo, en este primer campo de indicadores, los avances que hemos logrado en la superación del legado del conflicto civil. Colombia tiene un legado de violencia y de confrontación entre liberales, entre conservadores, entre los partidos políticos, entre la izquierda, la FARC y el Estado, etcétera. Pero en estos 34 años hubo una combinación de políticas que ayudaron a hacer frente a ese legado de conflicto civil. Por un lado, el Plan Colombia, que ha sido criticado, pero el Plan Colombia ayudó, sin la menor duda, en mi opinión, a la solución del conflicto interno que tenía Colombia. Y recientemente las negociaciones de paz que se hicieron con la FARC, que si bien tuvieron algunas imperfecciones y algunos grupos no se lograron incorporar a esas negociaciones, pues finalmente la Corte Constitucional de Colombia avaló un sistema de justicia, verdad, justicia y reparación y no repetición, y avaló la jurisdicción para la paz también, que está tratando de cumplir con muchas críticas, está tratando de cumplir su papel para tener en cuenta, digamos, la jurisdicción sobre los crímenes que se cometieron en el pasado por parte del Estado y por parte de la FARC y lo que se hizo por parte de la Corte en protección de víctimas. Entonces, yo creo que esos son temas que son destacables en materia, digamos, de derechos y superación de indicadores sociales y mejora de la lucha contra la pobreza. No sé si quieren conversar sobre este logro o les doy mi segunda opinión sobre este tema de lo que yo celebro. El segundo tema, no sé, escucho lo que ustedes me digan. Eh, para, no sé si No, ahora no, continuemos y tenemos la idea general. quisiera, si ustedes me permiten, Gustavo y Carlos, es que yo creo que se lograron políticas públicas concertadas, coherentes, con respeto de la legalidad y orientadas al bien común. Y mencionemos algunas en estos 34 años. Las políticas de salud, el sistema de seguridad social en salud adoptado en el año 93 logró el aseguramiento de casi toda la población en beneficio sobre todo de los hogares de bajos ingresos y de mejoras de indicadores de morbilidad, de mortalidad, de infantil, menores de 5 años, de la población en general. No entro en detalles, pero fue reconocido internacionalmente nuestro sistema de salud. En materia de política monetaria y crediticia, ustedes recuerdan que en los años 90 las inflaciones eran del 30-35%, en el año 90 eran del 32.4% la inflación. Y si tomamos un periodo entre el año 2000 y el 2024, ¿sí? En 24 años, el mantenimiento de la autonomía de la banca central y de su junta directiva logró que en 12 años tuviéramos inflaciones por debajo del 5% y en 12 años inflaciones entre 5 y 10%. El peor, el peor problema que tiene la pobreza es la inflación. Es que no le alcance la plata a las personas, sobre todo de bajos ingresos, para poder pagar la comida, los servicios, la alimentación, en fin. Y el impacto que ha tenido una política monetaria seria,
con esa independencia constitucional que se consagró para la banca central y para su junta directiva, ahí están los resultados. Fueron 24 años por debajo del 10%. Lo único, creo que tuvimos un año atípico que fue el 2022 por la situación crítica de la pandemia. Creo que llegamos al 12, 13%, pero esa no fue la constante. Entonces, ese es otro avance también importante basado en la institucionalidad de la Constitución del 91. Quiero mencionar otra política también concertada, con respeto de la legalidad, orientada al bien común, la política internacional y de comercio exterior, que me tocó seguir muy de cerca. Colombia avanzó en la inserción internacional en acuerdos con 65 países en este periodo. 1.500 millones de consumidores pueden acceder, en condiciones preferenciales a los productos colombianos. El esfuerzo de negociación que se hizo fue gigantesco para abrir mercados a la oferta exportable colombiana. Tenemos hoy 18 acuerdos comerciales y acuerdos de promoción y protección de inversión, donde no solamente protegemos la inversión extranjera, sino las inversiones de colombianos. Hoy en día Colombia se ha vuelto un exportador de servicios, exportando energía, exportando comunicaciones. Y nosotros tenemos la posibilidad también, en virtud de esos acuerdos, que cuando nos incumple un tercer país, acudamos a esos tratados de protección de inversiones colombianas, no solamente proteger inversiones extranjeras en Colombia. De manera que el avance ha sido muy grande. Y en el año 1990 yo recuerdo que las exportaciones apenas llegaban a 4.000 millones de dólares. Hoy están en 50.000 millones de dólares. Por supuesto nos falta mucho y ojalá estuviéramos en 70.000, 80.000, pero el avance ha sido indudable y la apertura de mercados indudable. Otro campo que yo me permitiría destacar, si me lo permite, son las políticas de competitividad. Y menciono una política, la de infraestructura, las concesiones. Más de 10.000 kilómetros de vías se han construido a través de las concesiones desde 1991 y se han generado más de 1 millón de empleos por esas concesiones. Hoy en día es ir a la ciudad de Santa Marta, ir a Medellín, a la costa, a todas partes, esas vías a los llanos, con todos los problemas que hay, porque vivimos en un país tropical muy sometido a las inestabilidades del tiempo. Aún así tenemos unas condiciones de acceso totalmente diferentes a las que existían antes de la Constitución del 91 y las leyes que desarrollaron a la Constitución del 91. De manera que, bueno, ese sería otro punto que destacaría de las políticas de competitividad. Y por último, si me lo permiten, quiero destacar un tercer logro, cuyos cimientos no son solo constitucionales, sino son cimientos basados en el valor que tiene Colombia, sus recursos naturales y el valor de sus recursos humanos. Colombia ha transformado en estos 35 años notablemente su imagen internacional. Por varios factores. Primero, superamos el imaginario de Pablo Escobar. Yo lo recuerdo. Usted viene de Colombia, Pablo Escobar. Ese era un lastre y para algunos un atractivo. Venían a ver, digamos, los sitios donde estaba Pablo Escobar, se volvió un tema atractivo turístico. Pero el tema de fondo es que Colombia está aprovechando en estos 30 años, mucho más que antes, sus riquezas, sus diversidades naturales y culturales. Hoy en día el país es uno de los destinos más deseables del mundo en las revistas de turismo. Está generando además beneficios. El año pasado generó más de 1 millón de empleos y más de 10.000 millones de dólares en viajes y transporte aéreo. Todavía pues no alcanza a tener el valor de la producción agropecuaria o de la producción de petróleo, de gas, nada que ver, pero el avance es muy importante. Yo creo que en ese sentido lo que estamos haciendo es aprovechando más la riqueza de la fauna, de la flora, las selvas, las montañas, los parques naturales, el talento cultural. Ya cuando uno sale del país, le hablan de Shakira, de Juanes, le hablan de Carlos Vives, de Maluma,
le hablan de Chucky Town, de una cantidad digamos, de grupos musicales talentosísimos y de cantantes que realmente le están dando imagen a Colombia. Eso me parece un tremendo valor. Y por último, yo diría que otro factor ha ayudado también a esta imagen internacional de Colombia, y es que ha habido unos logros en la gestión pública de algunas capitales, no sé, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Manizales, que han desarrollado indicadores de servicios públicos superiores al resto del país y se ha convertido en centros de atracción de eventos internacionales, de turistas, que hoy en día, de turismo de salud, que van a Pereira, van a Medellín, vienen a Bogotá, porque los servicios de salud en Colombia son extraordinarios. Y a nivel urbano se han hecho unos desarrollos muy importantes que han contribuido a esa imagen internacional. De manera que yo creo que ese sería como el tercer logro, que yo destacaría. Y bueno, por ahí termino mis tres comentarios y me encantaría que intercambiemos ideas sobre ellos y sus reflexiones sobre lo particular, intercambiemos ideas. Yo, yo te comentaría sobre todo el de salud. Yo pertenezco a una generación donde solamente 1 de cada 5 colombianos teníamos acceso a la salud y era a través pues del sistema formal, etcétera. Los hospitales del Estado pues eran muy precarios, la salud muy precaria y en el lapso prácticamente de 2 a 3 décadas pasamos a 4,7 u 8 colombianos por cada 5 con servicios de salud en unas condiciones de igualdad impresionantes. Yo he visto casos, por ejemplo, conozco un caso muy directamente donde pues a una persona con su sistema de prepagada le ponen una válvula que vale eh, nada menos que $150,000. Una válvula muy novedosa para poder, una persona que había tenido cirugías de corazón abierto, una persona de 60 años, y junto a él, un joven de 28 años que estaba candidatizado para estos programas de concurso con esfuerzo muy grande y todo ese tipo de cosas. Eso tiene su nombre. ¿Cómo se llaman esos programas, Carlos? Esos de televisión de que se van los castigan y entonces quedan en la parte negra de la isla. Bueno, yo no sé, todo ese tipo. Ah, ¿pero de cocina o de aventura? O... De aventura, de Ah, aventura. ok, ok. Entonces, este Hay muchacho, platos famosos. eso. Entonces, este muchacho, pues de un estrato muy bajo, se había candidatizado, era un excelente candidato y en el examen médico, pues salió con una deficiencia cardíaca tremenda y le pusieron una válvula también de $150,000 y nunca había pagado un solo centavo al sistema. No había pasado un solo centavo. Venía por el sistema de solidaridad. Y creo que hay 30 válvulas de esas en el país. Entonces, fíjate que el sistema de salud del país ha llegado a una democratización que no existe en ninguna otra parte, a unos costos de eficiencia impresionantes. Ya otra cosa es que este gobierno hubiera querido acabar con él y no ha podido, pero yo creo que verdaderamente es de las cosas a destacar. Yo quería como complementar lo tuyo en ese sentido, Alfredo, porque es increíble, increíble llevarnos ventaja a los sistemas más antiguos de Inglaterra, Alemania, en cierta medida los Estados Unidos, etcétera. Entonces, y como eso, todo lo que tú has mencionado es tremendamente alentador. Yo creo que el tema es que a nosotros, si la noticia no es negativa, no es noticia. Si la noticia no es negativa, no es noticia. Y, y yo siempre me he maravillado de la resiliencia que tiene el país en este momento, a pesar de todo el esfuerzo de este gobierno por acabar con la empresa, porque todo lo que es emprendimiento, todo lo que es empresa pasa por el filtro de odio
y de complejidad de este gobierno, el país no está desabastecido. Si uno ve los mercados, es increíble, nunca ha faltado absolutamente nada. Sí hay un tema de inflación, tienes toda la razón, pero sin embargo no está desabastecido, no está desabastecido. Eh, ese, esa de las cosas, no se me había ocurrido, por ejemplo, de la política internacional que tú mencionas, y sí, efectivamente, se ha abierto el país a la posibilidad de relaciones comerciales positivas con otros. Eso ha sido verdaderamente muy laudable, supremamente laudable. El tema de la pobreza, mira, ahora que he tenido que venirme de la finca para vivir ya unos pocos meses aquí, después de 5 años, he ido a algunos centros comerciales y me sorprende una clase media surgente del país muy importante, de consumo no siempre suntuario, pero muy alentador, supremamente alentador. Y bueno, una cosa que siempre he destacado, cuando uno va y ve las favelas de Brasil y ve el equivalente en Caracas, etcétera, la capacidad del colombiano de estratos, de los primeros estratos, de construir su vivienda. Todo lo que es Ciudad Bolívar. Yo tenía eh, programas con mis estudiantes hace 30 años, por ejemplo, El Paraíso, que eran covachas de latas con paroy, la tela paroy es que es para hoy, y tú tenías que subir en un jeep especial. El agua era mucho más costosa que el estrato 8 o 9 de Bogotá. Llegar a tener pues una galonera de 5 galones de agua allá arriba valía más que los estratos. Y hoy vas a eso y encuentras un barrio consolidado, encuentras edificios de 2 y 3 pisos, encuentras famas, supermercados con un suministro de verduras, hortalizas, etcétera, como el mejor de Bogotá. Los alimentadores llegan hasta allá, las vías todas están pavimentadas. Bueno, algo extraordinario, y es producto del esfuerzo comunal en consorcio pues con los servicios del distrito que se dan simplemente porque encuentras esa base comunitaria para apoyar y entregar esfuerzo. Entonces, qué bueno que has destacado estas cosas, Alfredo, porque yo creo que falta divulgación, falta que los medios masivos de comunicación, no solamente las revistas especializadas, etcétera, sino el colombiano común, de tal forma que ese discurso polarizado, negativo, de que no ha avanzado el país, de que va de mal en peor, sea neutralizado. Entonces, muchas gracias, Alfredo, por con tanta precisión haber mencionado estos puntos. Con mucho gusto, Gustavo. Si me permites, me parece muy interesante lo que estás diciendo en el sentido del impacto distributivo que ha tenido el sistema de salud, sobre todo en sectores de bajos ingresos, y el tema del costo para acceder, que ha sido un tema fundamental. Y a medida que lo mencionabas, recuerdo que tengo inclusive familiares y que tuvieron oportunidad de conocer el sistema de salud de Colombia. Y si bien en esos países funciona bien, es un costo mucho más alto. Y una de las cosas que me dicen, eh, mira, Alfredo, acá los costos de acceder a una operación como la que hicieron en Colombia vale 10 veces más. Es increíble. Entonces, eso es muy importante destacarlo. Y de alguna manera también tiene que ver con el, entre comillas, turismo en salud que está llegando a Colombia. Los costos son muy razonables. Las clínicas son extraordinarias. Hay un desarrollo de infraestructura sobre la base de la CPS muy grande. De manera que estoy de acuerdo con lo que dice, solamente lo estoy afianzando y lo he podido corroborar con personas de la familia que han cambiado de residencia. Ahora bien, mencionaste el tema de la intervención. Ciertamente no, han asfixiado la salud. No le dieron salud, no le dieron financiamiento, no financian la UPC. Y ciertamente el sistema de salud tenía que mejorar sobre todo en sus dimensiones regionales.
Pero las intervenciones que hemos visto, y es público lo que voy a decir, ha sido para empeorar. Las intervenciones de las superintendencias entregan a las EPS intervenidas mucho peor de lo que estaban antes de las intervenciones. Entonces, es un tema muy preocupante porque eso está contribuyendo a deteriorar aún más el sistema y va a ser una de las prioridades hacia futuro, sin la menor duda. Hay que recuperar ese sistema. Y también mencionaste tu impresión de cómo ha mejorado el acceso de la ciudadanía a servicios. Yo estoy de acuerdo contigo y lo veo mucho en turismo. Yo viajo mucho, sobre todo a la costa atlántica, y las personas que uno ve hoy en día en los aviones, también por los costos, a veces sin equipaje, se consiguen pasajes por 120.000 pesos, por 140.000, por 80.000 pesos. Mucha gente que viajaba en flota y que demoraba 3 días para ir a sitios turísticos. Hoy en día el transporte aéreo está cumpliendo un papel importantísimo para que personas de todos los niveles de ingresos vayan a todas las ciudades del país y a los sitios turísticos. Entonces yo creo que eso también ha sido parte del desarrollo de los servicios que acompañan en la participación de los grupos sociales en beneficios como el del turismo. Entonces, estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo, solamente lo reitero porque lo aprecio y lo veo permanentemente cuando uno va también a hoteles y todo, pues ve personas de todos los niveles de ingreso, personas que están progresando, que van con su familia, que disfrutan, que, que hoy en día hacen algo que probablemente no hacían hace muchos años. Entonces, eso me da mucha alegría de ver ese avance que hay en participación social y en acceso a los beneficios del progreso. Claro que los pasajes baratos se deben a una reestructuración de los asientos, al punto que los asientos de las flotas intermunicipales hoy son más cómodos que la de los aviones, ¿no? Totalmente de acuerdo, ya no se puede ni reclinar. Ya no se puede reclinar, pero bueno, eso no niega tu aprobación. De hecho, yo quería tomar dos puntos de lo que estabas mencionando, Alfredo, y es este tema de la exportación de servicios que ha sido ampliamente estudiado desde el punto de vista económico, de cómo podríamos pasar a ser un país que no dependiera netamente de la exportación de materia prima, sino que pudiéramos hacer algo distinto. Y para mí es sorprendente el gran interés que hay de empresas del este de Estados Unidos y de Canadá de tener empleados colombianos. Em, es una amabilidad que a ellos les resulta inusual, es una calidad de entrega puntual, en una buena calidad. Si hay problemas, es alguien que pone la cara, que resuelve, que es muy recursivo. Em, y claramente, por estar en otro mercado, tiene un costo notablemente inferior. Esto hace que lo veo en BPOs, lo veo en atención de marketing, lo veo en algo que desde pandemia se han inventado algunas redes de publicidad que se llama shared services, como servicios compartidos. Y lo que hacen es que desde Colombia tienen un ejército de publicistas, de diseñadores, de desarrolladores que atienden a agencias en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. eh, Rápidamente pueden llegar a ser más de lo que uno sumaría entre Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, que Argentina en algún momento fue un gran centro de diseño que exportaba servicios. A mí me parece fantástico, lo celebro, porque además es gente talentosa que está ganando concursos, que está haciendo cosas muy bonitas. El nivel de acceso al trabajo en inglés es bastante alto, el nivel ha subido muchísimo. Y con respecto a la infraestructura, pues también está en la disposición de Internet. Antes, y te estoy diciendo no hace tantos años, pensar en trabajar remoto en Santa Marta o en San Andrés era
era ir con una carta de renuncia a trabajar allá, porque la conexión era imposible, era muy lenta, tenía mucha intermitencia, ¿sí? A partir de la pandemia, parte del esfuerzo de los operadores de Internet ha sido tener un muy buen servicio en esos lugares que no son remotos, que son muy bellos y que además a los turistas les encanta. Entonces, no solamente estamos generando un buen entorno para que los mismos colombianos queramos trabajar o vivir, no necesariamente concentrados en las ciudades grandes o intermedias, sino que queramos vivir también en otro lugar y podamos trabajar desde allí. Y lo mismo los turistas. El nómada digital eh, ama poder tener mucho y disfrutar mucho de esa variedad, de esa diversidad que tenemos en Colombia. Entonces, también es muy bonito ver que en pueblitos chiquititos, en cualquier cafecito o en un restaurante, uno se encuentra a una persona que está tomando su agua panelita con su arepita, pero que está trabajando en alemán, en inglés, en francés, en portugués, y está tranquilo y está haciendo su trabajo. Eso es soñado, soñado. Yo también lo celebro un montón y no lo había conectado, Alfredo, de la manera tan bonita en que lo hiciste con respecto a tener unos acuerdos sociales de dignidad, de justicia, y al final esto pues también es bienestar y es un desarrollo económico sostenible, es de prestación de servicios, es con altura, es con gran calidad. Entonces yo también lo celebro y pues hace parte también de lo que he tenido el gusto de poder disfrutar, de poder trabajar desde Sopó, Toginé, Paipa, San Andrés, Santa Marta, y ha sido con una excelente calidad. Incluso en algunos momentos yo creo que mejor que la misma conexión acá en Bogotá, en la zona bancaria. Eh, es sorprendente, es sorprendente. Concuerdo, Carlos. Sí. Y ojalá pudiéramos potenciar todos esos valores humanos y educativos, en fin, que estás mencionando sobre los colombianos. Los colombianos han sido generalmente apreciados fuera del país, de América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Suelen distinguirse por su capacidad de trabajo, por su entrega, por su bondad, por su capacidad de comunicarse, de dar. Tienen un inmenso potencial humano, tienen una espiritualidad extraordinaria. Yo he tenido oportunidad de vivir en varios países fuera de Colombia, en América Latina, vivir en Argentina, vivir en Perú, visitar muchos, frecuentemente los países de la comunidad andina, estar en Europa, Estados Unidos en mis estudios, y uno aprecia la diferencia, digamos, de los núcleos culturales colombianos con el resto y cómo se están luciendo en el exterior los núcleos colombianos. Ahora, la pregunta es cómo podríamos potenciar todo eso que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, emprendimientos. Mucho de lo que mencionaste son emprendimientos, redes, grupos de personas, ingenieros, técnicos que se asocian en la prestación de servicio. Esos emprendimientos hay que multiplicarlos, hay que aprobarlos, hay que eh, generarles condiciones de funcionamiento que les den estabilidad y reglas de juego estables. También se podría potenciar lo que tú mencionas con educación. El tema de educación se ha mejorado mucho. Las universidades que tenemos acá, los institutos técnicos, son de un nivel muy alto. Ojalá mejoráramos el acceso a esas universidades, pero están cumpliendo un papel importantísimo. No solo en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, en Cali, las universidades regionales en Ibagué están teniendo unos niveles extraordinarios en formación de recursos humanos. Y por último, potenciales de lingüismo. Tú lo acabas de mencionar, como el inglés, el alemán, y además que lo aprovechan porque la virtualidad los obliga a hablar distintos idiomas. Ese es un tema donde nos falta, pero hemos avanzado, Carlos, y eso son factores que de alguna manera hay que seguir potenciando. Sería como mi comentario. De decir. Sí, de acuerdo. A mí me sorprendió. Por ejemplo, este año estuve un par de meses en Taganga, en tema de buceo. Y
hay 17 escuelas de buceo en Taganga, que es un pueblo de menos, pues ni siquiera es un pueblo, es un barrio de Santa Marta, pero es una cantidad inusual y todos los días tienen salidas, tienen visitantes, tienen visitantes o extranjeros o internacionales. Muchos de ellos uno los escucha, están hablando en alemán, están hablando en español, están hablando portugués, están hablando en inglés. ¿Cuántos de estos instructores aprendieron en alguna institución educativa? Muy pocos. Aprenden ahí mismo con la gente. Y es como, es impresionante esa disposición a aprender y a servir al otro, porque al final yo creo que esa es la intención, ¿no? Como una vez teniendo su cliente, ¿no? La persona que va a acompañar a hacer una inmersión, de llevarla al Parque Tayrona en la parte marítima, que es bellísima, pues es poderlo orientar. Claro, debajo del agua solamente va a tener señas, igual que en cualquier idioma, pero afuera del agua y dándole la seguridad y la confianza y dándole el contexto, pues va a tener que saber algunas palabras claves. Pues conocí a varias personas que lo hacen de esta manera. Se aprendieron unas palabritas, unas frasecitas, y a partir de eso pueden prestar un servicio que es altamente valorado. Increíble, increíble. A veces uno cree que toca hacer unos institutos de educación de lengua. No, hay que de pronto orientar y facilitarle esto a algunas personas que ya tienen una disposición al servicio. Sí, y están aprendiendo haciendo, ¿no? Y cuando uno piensa en esas personas que conociste en Taganga, yo he ido varias veces a Taganga porque nací en Santa Marta y conozco mucho donde se ha desarrollado Taganga, uno piensa en las familias de esas personas, los ingresos que están obteniendo para su bienestar, como fruto de esa especialización, de ese aprender, de ese acompañamiento de turismo internacional. Eso tiene un impacto en bienestar extraordinario, extraordinario, de mayor equidad para Colombia. De acuerdo. Sin De haber acuerdo. pagado universidades costosas ni nada. Una cosa muy No. linda ese aprendizaje en el día a día, ¿no? Sí, es bonito, es bonito. Yo creo que en aras de continuar con la pregunta de cómo aprovecharlas, por ejemplo, todo este tema de parques naturales, espacios de reservas forestales, privadas y públicas, sabemos que es una buena parte del país en hectáreas, pero sobre todo en diversidad. Tenemos una amplia diversidad en anfibios, en aves, en peces. Bueno, digamos que es impresionante. Sin embargo, es tanta que a veces simplemente no la alcanzamos a percibir o a palpar, a poder delimitar y poder indicar. Entonces, eso a veces también nos cuesta, sobre todo desde la ciudad, desde la que no estamos tan cerca de verlo o no hay ese vínculo de pronto tan directo, tan cotidiano como si puede estar digamos, en espacios rurales. Eso es una cosa. Y lo segundo es no pensar que esos espacios deben estar lejos de los humanos y que no hay ningún tipo de servicio que puedan prestar a los humanos, sino pensar más bien en cómo desarrollar el turismo sostenible, el turismo que quiere además recuperar, el turismo que quiere ayudar a desarrollar la diversidad, el turismo que hace contemplación, ¿no? Todos estos viajes de ornitología que hay en el Putumayo y en el Cauca son preciosos. Y normalmente es el 98% extranjeros. Vienen a ver aves y se instalan por horas a hacerlo. Entonces, ese tipo de servicios, yo creo que tendríamos que de alguna manera incentivarlos de manera regional y con recursos muy locales para poderlo desarrollar de una manera bella, con calidad y con una capacidad de entrega a la altura de los turistas que pueden llegar a traer, ¿sí? Que es algo como que vemos en otros lugares, digamos, todo lo que han desarrollado el complejo hotelero de República Dominicana es impresionante. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto en su arrecife? ¿Sí? Lo mismo pasa con Yucatán. Todo el desarrollo que se ha dado en Cancún, en Isla Mujeres, en Cozumel,
precioso, enorme, impresionante, digamos que es inusual. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto en sus recursos naturales? Y ahí es donde también tenemos que ver, bueno, cómo lo hacemos sin que nos vaya a significar que en 2 o 3 décadas tengamos un blanqueamiento coralino o que estas especies ya no quieran estar cerca porque es una carga muy fuerte. Ahí también tenemos que trabajar y también veo que la discusión se está alimentando de una manera completa, no solamente en lo económico, sino también en lo sostenible que es para los seres que habitamos en esos lugares, no solamente los seres humanos, también los animales que están ahí, en ruido, en el campo electromagnético, las interferencias en sus rutas, ¿sí? Sí, Entonces, realmente es un tema fundamental, creo que lo acabas de mencionar, en el sentido del desarrollo regional, que esto es un tema, este aprovechamiento de las riquezas de nuestra patria, de nuestro país, no se puede manejar desde Bogotá con una corporación nacional de turismo. Eso es desarrollo regional. Entendiendo por desarrollo regional un conjunto de actores que se unen, las comunidades, como las acabas de mencionar en Taganga, las cámaras de comercio, la empresa privada, las alcaldías también. Se requiere un esfuerzo local para el aprovechamiento de esos recursos regionales. Colombia hay que mirarla de una manera diferente y no hacer una planeación tan centralizada, sino construir esas potencialidades desde cada región, sin dejar de lado a la empresa privada, sin dejar de lado a la comunidad, construir esas alianzas. Yo tengo mucha esperanza, y lo voy a comentar al final, en ese desarrollo regional futuro del país, para lo cual habría que hacer varios pasos adelante. Yo estoy de acuerdo contigo, hay un potencial inmenso en ese caso. Alfredo, de todos estos casos en donde hay unos avances, claramente todavía hay mucho por recorrer. ¿Qué no celebras? Bueno, les agradezco mucho la pregunta. Eh, la principal preocupación que tengo es que los avances que hemos conversado sobre el Estado social y democrático de derecho están en riesgo de detenerse o incluso de retroceder. Por un lado, yo veo que los avances que hemos logrado en equidad, en lucha contra la pobreza, eh, tienen muchas limitaciones. Hay fuertes desigualdades todavía en acceso, en oportunidades entre regiones, distintos grupos sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo y EAFIT acaban de terminar un estudio en Colombia en el año 2024, que está en la página web, un estudio interesantísimo, que habla sobre desigualdades territoriales y habla de las múltiples Colombias y con diferencias profundas en el contexto en que viven las personas, en la igualdad de oportunidades, en cuanto a la calidad de las escuelas, los colegios, la vivienda, en el bienestar de los ciudadanos a lo largo de la vida. Puede que haya buena atención a la niñez, pero a la tercera edad, que es la nueva realidad de Colombia, no hay absolutamente ningún servicio. Es parte de la multiplicidad de Colombia. Y la pobreza rural sigue siendo muy alta en general. En el año 2024 la pobreza urbana era del 28,6 y la pobreza en zonas rurales llegaba al 42%. Eso es insostenible. Eso hay que atacarlo para continuar progresando en la equidad y el desarrollo social. La Guajira, Chocó siguen teniendo 2 de cada 3 personas en situación de pobreza. Hay temas alentadores, como por ejemplo lo que acaba de suceder en Guajira, donde la empresa privada se vinculó de la mano con el Estado para trabajar como se debe hacer, de la mano, para atender temas de agua de comunidades guayú. Hay unos ejemplos bien interesantes de todo lo que se puede hacer, pero todavía hay mucho por hacer para el tema de atender las múltiples Colombias. Entonces, eso es un tema que me preocupa. El segundo obstáculo que encuentro y que se ha hecho muy vigente, muy visible en los últimos años, es la erosión de la fuerza pública para cumplir la misión, una misión constitucional que está ahí, que dice, la fuerza pública tiene que mantener el orden público, defender el orden constitucional y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de la población. Eh,
Hay un titular de Tiempo que salió ahora el 23 de noviembre que decía, la paz se apaga en medio de un panorama de orden público crítico. De 2022 a la fecha, los grupos armados sumaron 10.158 nuevos integrantes para un total de 25.278, con un crecimiento del 67% en 3 años. En un contexto en el cual también no se le ha dado el adecuado fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, por el contrario, lo que hemos presenciado los colombianos es un debilitamiento. La Defensoría del Pueblo. ¿Qué dice la Defensoría del Pueblo sobre el tema de este obstáculo? El 71% de los municipios colombianos están bajo alerta temprana por presencia de grupos armados. ¿Qué dicen las organizaciones internacionales? La Cruz Roja dice que entre enero y agosto de este año han atendido 190.000 víctimas. Y las Naciones Unidas, para terminar, y termino con las citas, dice que Colombia acaba de protagonizar hace poco un nuevo récord mundial en mercado de cocaína. El país concentra el 67% de los cultivos mundiales de la hoja de coca. Y la producción de cocaína, pues, se ha acercado a las 4.000 toneladas. Es un tema muy complicado y creo que es un obstáculo que se afecta el desarrollo del Estado Social de Derecho. Porque sin fuerza pública no podemos continuar la construcción de ese Estado Social de Derecho. Por otro lado, y me permiten paso a un tercer obstáculo, que es lo que estamos apreciando particularmente en los últimos años. La implementación de políticas no públicas, en el sentido que son políticas no concertadas, carentes de procesos técnicos de planeación, sin visión de largo plazo, sin evaluación de resultados y ajenas al bien común. Por ejemplo, una política que es no pública, yo considero que no es pública porque no llena todos los requisitos. Gustavo González me hizo caer en cuenta de las características de lo que debe llamarse una política pública, en la política presupuestal y de gasto público. El contexto actual que tenemos de desequilibrios fiscales sin precedentes está dando una incertidumbre sobre la inflación futura, sobre la inversión. La inversión está en los niveles más bajos de los últimos años, sobre el crecimiento futuro de la economía. Hay un desprecio total por la regla fiscal. La regla fiscal es una ley que aprobamos en el 2011, que establece unos parámetros claros de comportamiento para el Estado, de límites de gasto y de endeudamiento para asegurar las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica. Hoy en día, lo digo con todo respeto, pero claramente hay un absoluto desprecio por la regla fiscal y el país está al borde de un precipicio fiscal. Entonces, eso no es una política pública, es un ejemplo de una política no pública. En la política internacional, creo que hay una política no pública también. Ha habido un cambio de orden internacional que siguió a la posguerra y a la posguerra fría, que era de apertura de mercados, de multilateralismo, de promoción de valores democráticos. Y hoy estamos viendo un cambio muy importante, lo menciono por la relación que tiene con nosotros, en el rol de los Estados Unidos a nivel global, prevalencia de políticas de autarquía, de cierre de mercados, de aranceles unilaterales sobre el resto del mundo y una expansión de valores autocráticos. Es un tema sumamente preocupante. Y en ese contexto tan complejo que requiere una diplomacia profesional, estudiada, competente, que aborde los retos de este nuevo mundo, Colombia eliminó esa diplomacia profesional. Todos los requisitos, hasta el manejo del idioma donde se va a designar el efectivo embajador. Y está primando una diplomacia unilateral, una diplomacia X, por internet, unilateral, que ya se ha demostrado está generando muchos daños sobre todo el país, sobre todo Colombia. Porque uno no puede manejar una política internacional de una nación a las 4 de la mañana y hablar cosas que generan altísimos costos sobre el futuro
de la economía colombiana. Entonces, eso me parece que es una política no pública, es una política personalista. Eh, Otro ejemplo de política no pública, la acaban de mencionar, no voy a hablar más de ello, la política de prestación de servicios de salud. Estamos en emergencia en este momento, ante la asfixia financiera que se ha provocado por parte del gobierno en los servicios de salud. Otra política que me parece que no ha sido pública es la del laboral y del empleo. Colombia tiene 24.4 millones de personas del mercado laboral, pero más de la mitad, el 55%, son informales o de rebusque, que no cotizan en salud, en pensiones, en seguridad social. Y las políticas que se están adoptando se adoptan para los que están empleados, pero no para favorecer los emprendimientos a la empresa privada, bajarle costos al tendero para que el tendero emplee 2 personas más. La mayoría de las empresas en Colombia son pymes, son pequeñas y medianas, no son grandes empresas. Son la mayoría las que generan estos empleos, pero las políticas no son favorables, están encareciendo la generación de empleo. Por último, yo mencionaría una política que eso sí viene tal vez de tiempo atrás, no solo de los años recientes, es la política ambiental. Lo que hemos visto, los datos recientes del IDEAM de 2025, es que el avance en la deforestación es dramático en el país. El país no está garantizando la sostenibilidad de sus bosques a largo plazo. Y eso es fundamental como cimiento del desarrollo democrático también. Eh, no ha logrado, los avances de control no se han logrado consolidar. En el 2024, dice el IDEAM, en el 2025, en el 2024, el país perdió 113.000 hectáreas de bosques, 43% más que en el 2023. No hablo de más datos. 113.000 hectáreas perdimos de bosques el año pasado, 43% más que en el 2023. Esto viene de tiempo atrás. Yo no digo que es solo de los años recientes, pero es un tema dramático. Ahí no estamos teniendo verdaderas políticas públicas. Y también necesariamente tienen que estar coordinadas con las autoridades regionales. Entonces, esos 5 ejemplos también me, me sirven para mostrar lo que yo llamo, lo que no celebro de Colombia. Ahí hay unos vacíos gigantescos que tenemos que trabajar para continuar con la ruta de progreso social y económico de la nación. Con eso terminaría, digamos, los elementos que tenía para compartir con ustedes. Alfredo, quedó un tercero que era el de qué habría que cambiar. ¿Qué habría que cambiar? En cuanto a qué habría que cambiar, eh, veo, gracias Gustavo por la pregunta, voy a mencionar 5 retos muy sensibles. Primero, defender la democracia e impedir que las instituciones democráticas sean dominadas para amparar proyectos populistas, demagógicos que pretenden apropiarse de la discrecionalidad del Estado y de sus autoridades y incluso de las competencias de la sociedad civil, que estamos viendo en los últimos años. Hay que defender la democracia y continuar defendiéndola como están haciendo las altas cortes, la Procuraduría, la Registraduría, a pesar de los ataques que se están haciendo sin fundamento contra esas instituciones y contra los altos jueces de la nación y las altas cortes. Pero hay un reto, no tenemos que consolidarlo a futuro. Segundo, hacer frente a la polarización, Gustavo, que fue uno de los temas que me invitaste a reflexionar. Hay que avanzar hacia metas de hacer prevalecer el interés general en una sociedad donde la dignidad humana sea la guía del reconocimiento y del respeto mutuo. Es decir, implica que tenemos que iniciar diálogos, entendimientos para lograr construir una sociedad comprometida con el bienestar de todos. Así pensemos diferente. Se han roto los diálogos. Tú, Gustavo, en un momento dado, te escuché una presentación hablando sobre este tema de la polarización, te hablabas de la pobreza humana. La pobreza humana,
la mencionabas como eh, la disminución de la capacidad de pensar de las personas, que se trata de la erosión de la intersubjetividad como seres humanos, de nuestra capacidad de tener un prójimo con el cual compartir expresiones de nuestro rostro, de excusar, de escuchar, de darnos la mano, de abrazar al amigo. Eso se está perdiendo. Eh, y eso no es bueno para la polarización, no permite el acercamiento. Entonces, es un tema que mencionaste, Gustavo, y que estoy totalmente de acuerdo, que sería una estrategia para también combatir esa pobreza humana que estamos viviendo en el país. El tercer reto es la corrupción, combatir la corrupción, el dramático avance de la corrupción y el deterioro de los valores morales en la sociedad, corrupción pública y privada, en una sociedad donde el individualismo y la búsqueda del beneficio propio o de un grupo, por cualquier medio, legal o ilegal, prevalecen sobre el bien común. Y lo que estamos viendo es que la corrupción ha sido promovida desde lo más alto del poder y, y eso es insostenible. Eso tiene que cambiar y requiere muchos temas, fortalecimiento de la justicia, iniciativas educativas, culturales, que contribuyan al desarrollo de virtudes cívicas y éticas de una ciudadanía democrática, en capacidad de unir esfuerzos en defensa de los bienes públicos, en defensa de los recursos fiscales. No pertenecen a los privados, son públicos para hacer carreteras, no para hacer contratos para privados. El cuarto reto es priorizar el desarrollo territorial. Hemos hablado en nuestra conversación sobre ese tema. Hay que enfrentar las brechas sociales, económicas existentes entre poblaciones y territorios. Y hay un tema que me genera una esperanza y es que el acto legislativo número 03 de 2024 va a trasladar el 39.5% de los ingresos corrientes de la nación a las entidades territoriales en un periodo de 12 años. Ahí va a haber un potencial muy grande. Esos dineros hay que blindarlos de la corrupción, por supuesto, pero hay un potencial gigantesco de que las regiones, los municipios, los departamentos, las zonas que se creen puedan hacer su desarrollo económico social con mucho más recursos que históricamente han tenido. Y el quinto y último reto, Gustavo, es consolidar las bases para lo que yo llamo un sector empresarial competitivo, innovador y responsable socialmente. La inversión privada y la generación de empleo es fundamental. Hay que continuar las infraestructuras para la competitividad con participación del sector privado. No todas las vías terciarias las puede hacer el Estado, hay que trabajar con el sector empresarial y sobre todo para el logro de la paz. Yo creo que hay que ensayar nuevos caminos para el logro de la paz territorial. El tema requiere presencia de fuerza pública, pero requiere desarrollo territorial. Y me parece que el sector empresarial puede hacer muchísimo para el desarrollo de iniciativas a nivel local, para el fortalecimiento de capacidades locales y que sean las propias comunidades las que van construyendo su desarrollo en contextos además de que van a tener más recursos. Entonces, no hay que seguir atacando al sector empresarial como esclavista, como asesino, como enriqueciéndose injustamente. No, hay que trabajar de la mano con la empresa privada y con la responsabilidad que tiene, que ha demostrado tener y que puede potenciar en el futuro. Eso serían mis dos retos que creo que habría que reflexionar. Carlos, Andrés, pues, muchas gracias, Alfredo, increíble, ha sido algo magistral, te lo agradecemos de todo corazón y ya entiendo por qué pasamos tantas semanas en que estuviste preparando. Todo ha sido un acierto, todo ha sido un acierto. Carlos, ¿qué quieres comentar, Carlos? No, pues yo lo veo, Alfredo, además como un reto no es para un periodo presidencial ni una década. Yo creo que esto nos va a significar un esfuerzo, probablemente un siglo más, en el que vamos a tener que trabajar fuertemente ahí.
en aras de la defensa de la democracia. Lo bueno de que haya esta polarización y que involucre a tantas conversaciones cotidianas y la opinión común es que finalmente ese desinterés que hubo sobre la política durante varios años y en varias zonas, digamos que de la población, eh, está reapareciendo. Justamente por eso, por un interés en los nuestros, en los que hacemos tal actividad, en los que hacemos tal deporte, en los que estamos en tal región, pues finalmente esas discusiones sí hacen que se vaya construyendo ese interés y que se den las discusiones. Entonces, finalmente, pues yo sí lo estoy viendo. eh, a veces son un poco aisladas, entonces es difícil poner en un mismo entorno las discusiones que se está haciendo sobre, por ejemplo, la fuerza pública en zonas de alta mar en el Pacífico versus las discusiones sobre la ocupación del Sea Flower, que es un ecosistema precioso cerca a Roncador, que está catalogado como de los más biodiversos del mundo, pero que es muy difícil acceder al sitio. Entonces ahí es donde dicen, bueno, pero déjenos a los privados, pero esto está en manos de quién. Bueno, hay varias discusiones alrededor de esa democracia y más allá de querer alargar algo pues, podríamos estar demasiado, es finalmente incentivar ese gusto por los acuerdos sociales, por cómo nos ponemos de acuerdo desde personas muy jóvenes. Yo creo que ahí tendríamos que ir avanzando. Si en algún momento eso se llamó cívica o se llamó sociales o bueno, eso ha tenido muchos nombres, finalmente es ese interés, es esa curiosidad en cómo nos organizamos y cómo podemos tener unos acuerdos para que ese bienestar y ese desarrollo colectivo se pueda dar de una manera equitativa, bella y bueno, ahí Gustavo tiene mucha más conocimiento en cómo poderlo hacer, no solamente en la parte teórica, sino puesto en escena. Y, pero digamos que desde lo empresarial, por ejemplo, donde he visto mucha renuencia a meterse en temas políticos, recientemente lo he visto muy sentido, muy sentido. Gente que nunca hablaba de política está dispuesta a hacerlo. Y está diciendo, bueno, no, tenemos que unirnos, tenemos que ayudar, tenemos que aportar. Y es algo como que finalmente sí es el interés de todos. Y con respecto a este último punto que estabas indicando de, de cómo consolidar bases para sectores más competitivos, em, yo sí veo demasiados beneficios en la cultura que ya tenemos y ese aprecio que se tiene. Entonces, en temas de hospitalidad, en temas de entretenimiento, en temas de cultura, en temas de biodiversidad, turismo, pero también en resolución de problemas un poco más complejos, desde la ingeniería, desde la biomédica. Hay muchas personas haciendo un trabajo dedicado, cuidadoso, bien entregado. Entonces, yo sí veo ahí mucho potencial. Yo creo que sí tenemos que seguir viendo cómo desde aquí podemos servir a otros usos horarios, a otros mercados, a otras personas y aprovechando esas disposiciones del timbo de español que tenemos, el horario que tenemos, la disposición a escuchar al otro, la calidez de nuestra conversación. Parecen elementos muy usuales y a la orden del día aquí, pero cuando uno se mueve de territorio, lo extraña y lo valora. Y eso también lo ven desde allá. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que seguir aprovechando. Ujú. Sí, Carlos. No sé si Gustavo ibas a hacer un comentario. Sí, yo simplemente quisiera agregarte una cosita a los 5 últimos puntos que me parecieron verdaderamente muy lúcidos. Es el de que era necesario tocar fondo. Yo creo que era necesario tocar fondo en el país, darle la oportunidad a personas que supuestamente
querían hacer algo por el país y lo único que han hecho es enriquecerse ellos mismos, llevar a niveles de corrupción como nunca se había visto anteriormente, creando un cinismo tremendamente nocivo para el país. Yo creo que el ejemplo que buena parte de nuestra juventud está recibiendo con el manejo del manejo arbitrario, autocrático, verdaderamente del Estado, es un desastre. Una juventud que quedó frustrada, que fue la que apoyó pues el gobierno con todas sus falsas promesas, que finalmente ni la educación, ni la universidad, ni todo lo que se había prometido se hizo, antes se cortó. Entidades como el ICETEX, etcétera, han quedado en la ruina. Pero yo creo que teníamos que tocar fondo, Alfredo, para caer en cuenta de que hay gente que no le cabe la cabeza, es decir, el país no le cabe en la cabeza, entre otras razones porque no tiene corazón para ello, no quieren este país, no lo quieren, es simplemente un medio para su propio enriquecimiento, para su propia egolatría, para una serie de, de manifestaciones tremendamente nocivas. Y yo creo que lo positivo de esto es que sin violencia, sin grandes aspavientos, etcétera, ese mismo, yo diría que no son ni siquiera políticas. Yo creo que son estrategias, una serie de estrategias nocivas para acceder al poder y quedarse con el poder. Y yo creo que el país está aprendiendo de que había que llegar a situaciones como las que tenemos actualmente, en donde no se tiene absolutamente ningún tipo de orgullo o honra por la primera magistratura. Es muy triste cuando tú consideras que tu primera magistratura es un payaso. Eso es gravísimo en un país. Eso es muy grave porque si ahí no hay representación del colombiano común, las cualidades que tú acabas de mencionar, Carlos, de su hospitalidad, de su calidez, etcétera, hombre, es que no está siendo representado en este momento. Pero había que llegar a eso, había que llegar a eso, había que llegar y probarlo y demostrarlo, no con polarizaciones, discursos negativos, sino con hechos. Ahí están los hechos, ahí están los hechos. Hay personas a las cuales ni el monte los preparó para administrar el país, ni les cabe en la cabecita del país porque tienen un corazón cerrado que no ama al país. Uno ama cuando uno quiere el bien del otro. Estamos hablando de grupos en este país que no quieren el bien del país, solamente su propio enriquecimiento. Entonces yo creo que el momento que vivimos sí tiene unos aspectos negativos, Alfredo, pero tú en tu magistral intervención nos has hecho ver que tenemos unas puertas de esperanza abiertas y que depende de nuestra voluntad. Y yo creo que a los que hay que convocar, sobre todo a los jóvenes, para que no pierdan esperanza después de haberla puesto en quien no tenían que ponerla, pero que sí se involucren políticamente, porque lo político está por encima de todo. Es decir, lo político por encima de la economía, de lo social, de todo, es lo que guía el espíritu de un país. Entonces, Alfredo, créeme que te quedamos tremendamente agradecidos por este aporte tan supremamente magistral. Habíamos abandonado un poco la iniciativa por unos meses por diversas razones y yo creo que nos das un gran impulso no solamente para terminar el año, sino para iniciar el próximo. Entonces, Muchas gracias, Gustavo, Carlos, también por la invitación y los comentarios de ustedes muy inspiradores y ojalá nos sigamos inspirando sobre lo bueno que tenemos. sí, sí, sí. Yendo. Y además no olvidar que dentro de ese Estado social y democrático de derecho tenemos unos retos muy grandes de elegir autoridades y ojalá nos inspiremos y recibamos las inspiraciones como las que nos dio el Papa Francisco en el año 2020 con la encíclica Fratelli Tutti, donde nos decía que el mundo está lleno de odios, de diatribas, incluso desde las más altas autoridades del poder, pero que eso hay que confrontarlo con fraternidad, con escuchar al otro, con unir esfuerzos. Y lo que ustedes mencionan, trabajar con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con las personas que pueden construir a Colombia, con la empresa privada, es ahí donde está el potencial de nuestra Colombia. Pero en lo inmediato hay ese reto constitucional
reto electivo y ojalá todos nos inspiremos y saquemos adelante el bien común por encima de todo, porque es ese bien común lo que nos inspira sobre lo bueno que tenemos. Muchas gracias, Gustavo, Carlos. Yo, Alfredo, ya no resisto el comentar lo que acabas de decir sobre el Papa Francisco y sinceramente recomiendo un libro muy bueno de Javier Cercas, que es el loco, el loco de Dios en el lugar más lejano del mundo. Un libro extraordinario, lo recomiendo porque verdaderamente escrito por un ateo de un conocimiento de la iglesia verdaderamente magnífico. Pero yo creo que la nota que tenemos ahora es el nuevo Papa. Fíjate que tenemos el ejemplo del tipo de liderato que necesitamos. Un hombre que tiene doble ciudadanía, no por doctorados que regala las universidades, sino verdaderamente por haber estado con los pies descalzos como misionero en el Perú, dos ciudadanías merecidas totalmente, y el acierto de un liderazgo inspirador, de un hombre modesto, sencillo, eh, muy valiente en lo que está haciendo y buscando la paz del mundo. Yo creo que sí la está aportando. Entonces, ya que mencionas dos de las figuras más importantes que hemos tenido el privilegio de poder haber vivido. Yo viví pues papas anteriores, todos me han parecido que han sido un regalo de la providencia y este último es un regalazo, es un regalazo. Duda que nos siga inspirando, Gustavo. Eso es así. Bueno, señores, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Ok, muchas gracias.